Hugo Badi, candidato a intendente en estas elecciones 2019. Contanos un poco cómo surgió esto de tu candidatura para arrancar así, romper el hielo. Bueno, sí, antes que nada muchísimas gracias por la invitación. Agradezco la posibilidad de estos espacios porque yo entiendo que las elecciones sirven para elegir a nuestros representantes, pero también sirven para hablar de temas, de ciertos temas sobre los cuales hay que hablar, porque tienen que ver con los problemas, ya sea a nivel municipal, provincial o nacional. En el caso concreto mío, yo soy de un partido político, se llama Partido Concertación Forja. Al igual que muchos de los que integramos este partido, militábamos en su momento en la Unión Cívica Radical, por cuestiones que tienen que ver con opiniones diferentes que hemos tenido. Tomamos la decisión de alejarnos y formamos este partido y en vez de sumarnos al Partido Justicialista, haciéndonos justicialistas, hemos mantenido nuestra identidad y tras la búsqueda de profundizar las coincidencias, estamos formando parte del Frente de la Victoria como uno de los 22 partidos aliados que integran el Frente de la Victoria. En este caso concreto de esta candidatura de la ciudad capital, me toca a mí representar a este espacio, al cual se han sumado también otros, referentes también de la Unión Cívica Radical, por los sucesos actuales que tienen que ver con las cuestiones de diferencias políticas, y mi candidatura lleva como candidato a gente de nuestro espacio, pero también a otros que se han sumado a través de un lema que se llama UNACE. UNACE, que es una sigla, digamos, que tiene que ver con, o mejor dicho, que lo encabeza el doctor Sergio Hugo Aveiro, que también es un profesional, poeta, cantautor, artista. Hugo, a quien nos conocemos desde chico y que es un amigo, también integra este espacio a través de esta candidatura, ¿no es cierto? Y en el caso concreto de nuestro sublema de Concertación Forja, el otro sublema, la lista de concejales la encabeza una mujer que proviene de un partido que es el Partido Socialista. Concretamente estamos hablando de Lucila Duré, la exdiputada nacional de Cambiemos, que lo reemplazó. Artista, profesora de teatro. Así es, Lucila, profesora de teatro. Y bueno, por los mismos motivos, razones, también ella entendió desde el análisis que nosotros partimos desde lo nacional, y esta introducción tenía que ver con cómo nosotros nos ubicamos en el contexto político. Partimos de la situación nacional del país. Vemos que estamos en un momento muy sensible. Hay situaciones que el actual gobierno nacional nos ha llevado desde el punto de vista económico, que desde ya no compartimos, que además nos preocupan, pero a su vez nos ocupan, ya como formoseños, y nuestra postura política tiene que ver con un cuestionamiento a un modelo nacional unitario, centralista, que le está afectando a nuestra provincia desde nuestro punto de vista, y que por lo tanto requería que no seamos neutrales, o sea, nos obligamos a no ser neutrales en este momento, y ahí nace esta candidatura, al igual que a lo largo y a lo ancho de la provincia también otros integrantes de nuestro espacio que ocupan también candidaturas en los temas municipales en distintas localidades, ¿no es cierto? Por mencionarte algunas, Clorinda, Ibarreta, 213, Ingeniero Juárez, y así varios otros lugares de la provincia en las cuales también van como candidatos a intendentes o concejales según el caso. Volviendo al tema de la ciudad capital, partiendo de esta situación, del contexto nacional, de no ser neutrales ante esta situación, nos presentamos, expresamos nuestros puntos de vista, nuestras críticas, nuestros cuestionamientos,
Y entendemos que la cuestión, ya llevándolo al plano municipal, son muy importantes los recursos. Y ahí es donde aparecen un sinnúmero de situaciones que sirven como ejemplo de por qué cuestionamos y criticamos la postura del Gobierno Nacional en relación a esta situación. Y voy a poner como un caso concreto que tiene que ver con mi actual ocupación o función. Yo soy el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, en la que, por ejemplo, se nos ha negado la estrategia provincial para la gestión de residuos sólidos urbanos, que nosotros habíamos suscrito, me tocó a mí suscribirlo en representación del Gobierno provincial el 8 de octubre del año 2015, que contemplaba, luego de un intenso estudio que se hizo, un relevamiento de toda la provincia, la construcción de una estrategia provincial con la construcción de 5 plantas, 3 de separación y 2 de acopio. Las plantas de separación son las que permiten generar todo lo previo al reciclado de la basura. Estamos hablando, cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, hablamos de la basura domiciliaria, ¿no? Que incluye también escombros, el tema de las ramas, etcétera, etcétera. Entonces, esta estrategia provincial partía del hecho de que para que sea exitosa la gestión de los residuos sólidos, había que arrancar desde el momento en que se la genera el residuo, que es en la casa, hasta el final, la última etapa, que es la comercialización de esa basura, en la que previamente se lo recicla, en la penúltima etapa, ¿no es cierto?, que elabora productos que tienen valor. Pero para eso se requiere mucha tecnología a través de las plantas de separación, ¿no es cierto?, para poder acopiar esa basura, que a su vez tiene que ser en una cantidad suficiente como para que tenga valor. Por eso es que se había construido a nivel provincial, porque se trabaja con una escala mayor que te permite la comercialización de ese producto. Por eso también estaba contemplada la construcción de plantas de acopio. ¿Cierto? Y las plantas de acopio van a estar ubicadas en lugares estratégicos a nivel provincial, una en la localidad de Pozo del Tigre y otra en la localidad de Palo Santo, y una sexta planta que la provincia ya la construyó, que está en Laguna Blanca. ¿Cierto? Entonces, entre estas 6 plantas de acopio y de separación, se iba a construir una gestión de residuos sólidos para los próximos 30 años. Se hicieron las audiencias públicas, incluso en el año 2016, y el problema es que, como se trata de un organismo multilateral, se requiere sí o sí la firma de nación para la licitación, digamos, y para que el organismo lo tenga, porque las provincias directamente no pueden, digamos, tener vínculos contractuales con este organismo multilateral, tiene que intervenir la nación. Y ahí es donde, inexplicablemente, nación mira para un costado, ¿no es cierto? Esto mueve a múltiples sospechas, desde el hecho de la intencionalidad política, ¿no es cierto?, o el hecho, que no sé si sería peor aún, de un desprecio hacia exactamente a lo que nos puede pasar a nosotros. Este es un ejemplo. Podemos trabajar sobre otros que también nos preocupan y a su vez nos ocupan respecto a que tenemos que salir como formoseños a expresar nuestra disconformidad desde estos ámbitos políticos, y nosotros lo hacemos. La cuestión municipal, como te decía, está netamente relacionada con los recursos. Hoy por hoy, gran parte de la solución de los problemas de la ciudad que necesitamos, que queremos, que aspiramos, que nosotros llamamos la ciudad sustentable o sostenible, con una proyección al año 2030, requiere de aspectos que implican costos en obras, como también en recursos humanos y también en determinados equipamientos. Muchos de ellos se están haciendo actualmente.
el caso concreto de las instalaciones de luminarias LED. Ese es una estrategia municipal absolutamente válida, necesaria, que tiene que ver con los aspectos energéticos dentro de la ciudad sustentable, que es uno de los requisitos, pero otro es el tema de la movilidad sostenible, que tiene que ver con el tema del tráfico. Ahí tenemos que hablar de obras, hay una mirada hacia los grandes centros urbanos y que deja de lado la importancia que tienen las ciudades intermedias. Este es un concepto no mío, sino que se utiliza a nivel mundial, que es el rol que cumplen las ciudades que tienen menos de 1 millón de habitantes, ¿no es cierto? Y que hay que potenciarlas en el sentido de que la gente no tenga que ir a las grandes urbes, alimentar esos cordones, digamos, ya sea Villa Miseria o de barrios insostenibles, y que se queden en las ciudades más chicas. Esas ciudades más chicas, que son las ciudades intermedias, hay que dotarlas de centros de salud, de servicios vinculados con la educación, con la energía, pero también con la recreación. También. ¿Mm? Para que la gente no se tenga que ir, para que pueda tener todo. Formosa, que es una ciudad que tiene alrededor de 250.000 habitantes, tiene que empezar a profundizar en estos aspectos, que de hecho lo están haciendo, pero que nosotros entendemos, y quizás es la cuestión diferencial con los otros candidatos del mismo lema al que yo integro, a quienes les reconozco su potencial, su capacidad, tanto como el actual intendente Jorge Jofré, que está haciendo cosas maravillosas, como así también al de Ramiro, que sabemos que es una persona con mucha capacidad de gestión, y el caso de Hugo, que es mi tocayo y que es un gran militante, muy conocedor de los aspectos sociales, y bueno, que también Hugo Arrúa es otro que en el caso de acceder va a tener una buena gestión. Pero te decía que el aspecto diferencial está dado por el hecho que nosotros insistimos en que ha llegado el momento de promover ámbitos de participación por parte del vecino para la toma de decisiones. El punto de partida lo podemos poner a través de lo que se llama el presupuesto participativo, o sea, construir el presupuesto municipal a través de la creación de instancias de participación de distintas maneras. Una puede ser a nivel barrial, como hay más de 150 barrios, quizás aparece como mucho, entonces se los puede agrupar por sectores. Convocar al vecino para que el vecino tome conocimiento de lo que la municipalidad quiere, el enfoque que quiere darle a los recursos municipales, pedir su opinión y aceptar los cambios que sean válidos y que sean necesarios en función de lo que el vecino expresa. Esto ayuda mucho no solo a la construcción de la ciudad y a un rediseño con participación, sino el hecho de lograr el compromiso del vecino. Si vos lo haces partícipe en la toma de decisiones, nace necesariamente un compromiso, y ahí es donde también a nivel recursos ayuda mucho, porque si no hay compromiso del vecino, no hay plata que alcance. Sí, cierto. Dentro de esa propuesta de ciudad sustentable, bueno, sí, está la participación que está diciendo sobre el tema del presupuesto, llamar al que el vecino también participe. ¿Qué otros ejes tenemos ahí en su propuesta? Sí, te hablaba del tema de la movilidad sostenible. Exacto. En el cual hay que hacer hincapié en determinadas obras que son fundamentales y que también constituyen ejemplos de la negación por parte del Gobierno Nacional. No vamos a entrar de vuelta en eso, pero es, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con obras que se tienen que hacer sí o sí y que hay que trabajarlas, ya sea exigiendo a Nación o también pidiendo a la provincia en base a la planificación, pero acá es donde vamos a tener que promover la participación para esa toma de decisiones. Hay otros aspectos que tienen que ver con un tema que es de muchísima preocupación permanente cada vez que ocurre, que son estas grandes lluvias que estamos
padeciendo en la ciudad. Los anegamientos que además de generar la crítica por parte del vecino, del afectado, también genera, sin lugar a dudas, mucha afectación a la calidad de vida y también afectación económica, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, sí, en concreto. El ciudadano, el vecino, tiene también un poco de responsabilidad, ¿no? Y está relacionado justamente con esto de ciudad sustentable. Lo que hablábamos al principio, de la toma de conciencia. Pero el Estado es, que el vecino tome conciencia, es, digamos, responsabilidad del Estado promover esos ámbitos. Entonces nosotros, hablando de propuestas concretas, nosotros hablamos de la creación de un programa que se basa en lo que a nivel internacional se está dando con los fondos verdes a través de lo que se llama el cambio climático, que en todo caso podemos desarrollar en qué consiste el cambio climático, pero básicamente son aquellas cuestiones las que están generando hoy que las lluvias sean muy intempestivas, muy intensas, fuertes, sí. Y eso produce negamientos. Quizás cae la misma cantidad de agua, pero sí, cae en menos tiempo. Sí. En ciudades como la nuestra con llanura, o en aquellas que tienen ciertas pendientes, generan situaciones muy embrumadas. Fíjense lo que pasó en Asunción, escenas realmente catastróficas. En Resistencia, cayó más agua que acá. Más adelante nos puede pasar a nosotros. Y fíjate que también en Buenos Aires lo que ocurrió en La Plata hace algunos años atrás, que murieron muchísimas personas, fue producto de una intensa lluvia tropical en un lugar que no es tropical, que es de clima templado, ¿no es cierto? Entonces hay que estar preparado y esto es obras y acompañamiento de la sociedad. Entonces nosotros planteamos esto en un programa que lo llamamos programa de prevención de eventos extremos, para prevención de riesgos para eventos extremos. Adelanto que no es un término mío, de nuestro equipo, sino que es un término que se está utilizando en estos programas. Hay que armarlos, diseñarlos de base de nuestra realidad y buscar el financiamiento para eso. Yo lo había puesto en las redes a esta propuesta y me encanta cuando opinan, la gente responde, opina. Si es con buena intención, mucho mejor, ¿no es cierto? También vale del otro, no hay problema. Pero para eso somos políticos, ¿no? Pero en este caso hubo uno que planteó que era aumentar la burocracia del Estado, ¿no es cierto? Un nuevo programa. Entonces, y que más corrupción, decía. Y en realidad es todo lo contrario, y justamente estos programas ayudan para no burocratizar el Estado, porque es un programa, ¿no es cierto?, que tiene un inicio y tiene un fin, y que se lo puede renovar si es que funcionó, ¿no es cierto? Y a su vez es independiente, pero se lo hace depender del intendente, digamos, que es el jefe comunal, digamos, que tiene que estar impartiendo una instrucción y saber de qué se trata, con un coordinador y sobre todo un equipo de gente joven. Digo joven porque hay muchísimos profesionales nuevos que se tienen que ir formando, porque esto no es una solución de un año para el otro. Esto es ir previniendo situaciones que nos pueden pasar quizás dentro de un año, pero quizás nos pueden pasar dentro de 10 años. Y hay que estar atentos, y además las distintas situaciones que se van dando en ese proceso van ayudando a la formación. Entonces yo hablo de un equipo joven con un coordinador, y además, cuando habla de que esto es más gasto para el Estado, en realidad son fondos internacionales y además el control es externo, ¿no es cierto? No lo hace el municipio, sino lo hacen justamente los organismos internacionales. Entonces toda esa preocupación de ese lector, y estaba muy buena la preocupación, pero está contemplado. Por eso hablamos de programas, porque no le cuesta dinero al municipio, al vecino, y se lo extrae de estos organismos internacionales que tiene que ver con lo que está con los acuerdos internacionales que se están dando, que arranca con el acuerdo de Tokio, ¿no es cierto? Que bueno, que ahora lamentablemente, después que Estados Unidos con Obama se suma a la cuestión, ahora Trump
de marcha atrás, pero hay muchos estados norteamericanos, como el de California, por ejemplo, que dijeron, mira Trump, vos pensás eso, pero nosotros pensamos seguir, porque avisoramos que el problema del calentamiento global es un problema serio que hay que prestarle atención a través de dos instancias, que es el de mitigación y de adaptación. La adaptación son obras, infraestructura. Es necesario. Sí, es necesario. Y tenemos que generar esos ámbitos de construcción de proyectos que tienen que ver con las necesidades de nuestra ciudad para poder captar estos fondos que sí o sí te lo tienen que dar, porque forman parte de estos acuerdos internacionales. Y la Argentina, para que vean que no todo es crítica al gobierno nacional, uno cuando critica, lo criticamos continuamente, no es simplemente criticar por criticar. El actual gobierno nacional le dio mucha importancia al tema de los acuerdos internacionales, continuando con lo que se había planteado del anterior gobierno, ¿no es cierto? O sea que hubo una continuidad, hasta te diría que hay una política de Estado en ese sentido, ¿no es cierto? Con diferencias de enfoque, con críticas más o menos que uno pueda hacer, pero hay una continuidad. Y esto está muy bueno y solo depende que nosotros empecemos a trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? Abrir un poco la cabeza en ese sentido e ir buscando, porque la respuesta la podemos encontrar quizás mucho más fácil de lo que imaginamos. Esa es una de las propuestas concretas, ¿no es cierto? También de la ciudad sustentable, ¿qué hacemos con la basura? No, bueno, la basura hay que insistir con este programa porque el proyecto está hecho, se lo hizo, se trabajó durante 2 años. Ministerio de la Producción Ambiente junto con la Secretaría de Ambiente, se trabajó en el proyecto, está todo, está la firma, está el convenio, Está todo, claro. está la firma nuestra. Claro. Falta. Hemos hecho toda la instancia, ahora estamos en una situación en la que el gobierno nacional tuvo que abrir las puertas. Yo particularmente creo que hay una intencionalidad política, creo que en realidad no querían que salga porque esto podía tener repercusiones muy favorables desde lo electoral, digamos, porque hubiese sido algo muy bueno, pero dejando de lado eso, ahora hay una reacción positiva en la que dicen que sí, solo que la provincia tiene que pagar todo. Pero bueno, ahí tenemos la suerte de que nuestra provincia, al no tener deudas, al no estar endeudado, está en condiciones de tomar deuda, que el municipio tiene que trabajar en ese sentido, aunque ya el actual gobierno, el del doctor Infran, viene sosteniendo la importancia de hacerlo porque es a nivel provincial. Incluye la ciudad capital, pero a nivel provincial. Así que hay que insistir con esto. Y me faltaba decirte algo. En las 6 etapas que están identificadas, hay una ley, que es la ley GIRSU, del año 2004, que habla de esta visión acerca de la gestión de los residuos sólidos con las 6 etapas que no son independientes, sino que son interdependientes. Desde la generación hasta pasando por el transporte, hasta llegar al reciclado y a la comercialización del producto. Son todas interdependientes y ahí es fundamental trabajar en la educación. La educación para que el vecino sepa que el problema de la basura, y acá vamos a ir a un proyecto de ordenanza que lo hice cuando fui concejal. ¿Te acordás, Rocío, que yo fui concejal? Bueno, mi primer proyecto de ordenanza era sobre el tema de la separación de la basura, ya en el año 1996. Y entre los fundamentos me acuerdo que decía que por lo general todos pensamos que el problema de la basura termina cuando lo sacamos de casa, sino que en realidad ahí empieza el problema de la basura respecto a los problemas de contaminación y de afectación, digamos, visual, etcétera, etcétera. Pero en realidad somos, al generarlo nosotros, ahí es donde tenemos que prestar atención, ver que ocuparnos muy rápidamente, después ya esto es automático, pero después viene el servicio, viene el transporte, viene la tecnología con las plantas de separación y viene todo lo que es el tema del trabajo para elaborar los productos a través del reciclado. Es un círculo virtuoso
que una vez que lo logramos, y yo quiero poner el caso, por ejemplo, de la provincia de San Juan. San Juan tiene un parque, ellos llaman el parque tecnológico de la basura. Es maravilloso, ahora se está por hacer el congreso en junio, lamentablemente no va a poder ir porque está justo, coincide con las elecciones, pero la verdad que San Juan ha trabajado muy bien esto, que es lo mismo que nosotros también decir, aunque para ellos es más fácil porque ellos tienen otras características, tienen menos humedad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que eso también son las características de cada lugar, ¿no es cierto? Por eso es importante trabajar específicamente sobre proyectos puntuales. Nosotros lo tenemos elaborado y hay que insistir con esto. La gestión de los residuos es fundamental, no solo para hacer eficiente el servicio, sino también porque ayuda a la comprensión por parte del vecino de la responsabilidad. Cuando uno ve que el vecino saca la basura, corta las ramas de su casa, del patio, y viene y lo pone en cualquier lado, o va en una esquina, que suele haber un cartel que dice no dejarlo, en realidad cuando tengamos una gestión adecuada, ya nadie lo va a hacer, digamos, ¿no es cierto? No es de un día para el otro, son procesos, pero hay que empezarlo. Insisto con la cuestión de la participación en cada una de estas cuestiones. El presupuesto participativo es una oportunidad. Y se enmarca también en cualquier proyecto que vos quieras hacer. Y vamos a tocar otro proyecto que como aporte lo quiero hacer en términos de sea quien sea el que finalmente triunfe para que lo tome, que es el tema de trabajar con la creación de salas destinadas al tema de la cultura y del arte, promoviendo lo que es las expresiones artísticas como el teatro, como el baile, la danza, en sus distintas expresiones, porque eso también ayuda mucho a lo que yo llamo a la cultura del respeto en comunidad. El arte y tienen una incidencia enorme, ¿no es cierto?, en el hecho de relacionarnos en comunidad. De querer relacionarnos más incluso. Exacto, tal cual, porque uno es al otro, ¿no es cierto? Sí. No. Entonces, pero esto hay que sacarlo del ámbito específicamente, digamos, privado, ¿no es cierto?, que obviamente está muy bueno que existe porque ahí se nutre, pero también de llevarlo y hacerlo lo que se llama la cultura popular, ¿no es cierto? Y ¿quién mejor que el Estado municipal para hacerlo? Sería muy injusto decir que la actual gestión no hizo nada. Al contrario, han hecho muchísimo. Y me parece que a esto hay que darle una vuelta de rosca, ¿no es cierto?, siguiendo en el mismo aspecto, e ir buscando algunos lugares. Cuando se habla de descentralización, no solamente tiene que ser administrativa, también tiene que ser descentralización en cuanto a los servicios que tienen que ver con esa ciudad sustentable, con la recreación. La idea sería tipo centros culturales. Exactamente. Centros culturales en diversos barrios. Así es. Con participación no necesariamente tienen que ser centros culturales del Estado, sino hay un montón de vecinos que no tienen problemas de facilitar sus instalaciones de acuerdo a las circunstancias de cada uno, y bueno, el Estado verá cómo lo compensa, digamos. Hay cientos de formas de hacerlo, o decenas de formas para buscar esto. Y después, esto tiene que ver también con mi visión, con mi función. A mí una de las cuestiones que más me ha digamos, gratamente me ha sorprendido es el dictado de la ley 1673, de la cual fui partícipe por digamos, instrucciones de mis superiores del gobierno provincial, que justamente esta ley lo que hace es crear el sistema provincial de áreas naturales protegidas. Esta ley, que es del noviembre del año 2018, se la sancionó, prevé la implementación de un sistema
para lo cual hay que identificar las distintas áreas en la provincia que pueden ser una de las distintas figuras, de las 9 figuras que crea la ley, como áreas naturales, que van desde parques provinciales, pasando por biosfera, y la última de todo, que es la de parques urbanos municipales. Es decir, que los municipios en toda la provincia van a poder diseñar, implementar, identificar áreas naturales, urbanas y periurbanas, que están ahí pasando el ejido alrededor de la ciudad, en lo que nuestra ley de municipio identifica como zonas de influencia o áreas de influencia, que son las periurbanas. Implementar los famosos parques urbanos municipales, que no es solamente un espacio verde, como puede ser una plaza, que va más allá de eso, es identificar una porción representativa de espacios físicos del ecosistema, que expresen el ecosistema, pero también culturales. Y no se trata solamente de tener un lugar para ir a ver verde, sino identificar un montón de actividades que se pueden desarrollar. Senderismo, lo que vos quieras. Exacto. Hay una que hasta creo que ni tiene sentido mencionarlas, porque esto tiene que ser producto, digamos, del lugar en que se escoge, y en función de eso se puede identificar el lugar. Por eso es que la ley te dice que hay un plazo de 3 años para armarlo y buscar bien el objetivo, y después pedir su incorporación al sistema provincial, en el cual hay una serie de beneficios también para ayudar a su implementación. Así que nosotros promovemos la búsqueda de espacios naturales que encajen a esta visión, que es fundamental para la conformación de nuestra ciudad sustentable. Bueno, y dentro de esa ciudad sustentable otra vez, ¿qué hacemos con el tránsito? Es algo que la gente se queja todo el tiempo. ¿Cómo se descentraliza eso? ¿Con obras también? ¿O? Sí, claro, hablábamos al principio del tema de lo que se llama la movilidad sostenible. Claro. A ver, acá nuestra ciudad, al igual que otras ciudades, sufrió un fenómeno que, vamos a dar números actuales. Se calcula que para el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Solamente el 30% va a vivir en áreas rurales. En el año 2007, prosigo, en el año 2007, por primera vez hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo. Antes era muy distinto. La gente vivía más en el campo y eran determinadas ciudades. Puedo hacer un comentario al margen, porque uno se sorprende cuando investiga sobre estas cuestiones. La primera ciudad más grande que hubo, la que llegó al millón, fue Londres. Y antes de 1800, la ciudad de Potosí, en Bolivia, estaba dentro de las 5 ciudades más grandes del mundo. Mira. Potosí. Mira. Así es, cosas increíbles, ¿no? Pero bueno, como esto es una pequeño comentario de cómo se fue transformando la cuestión, la aparición de nuevas ciudades. Nueva York fue un hecho moderno. Hay historias increíbles de eso, ¿no? Dicen que la aparición del automóvil le vino a salvar a Nueva York, porque era tanta la cantidad de gente que había y todos se movían en carruajes, que ya era insoportable el tema de los desechos de los caballos, digamos, ¿cierto? Dice que la aparición del automóvil fue un hecho ambiental positivo, digamos, ¿no es cierto?, para la ciudad, y que hoy ya no lo es. Claro. ¿No es cierto? Fíjate cómo se van transformando. Entonces, esta movilidad es lo que se llama la movilidad sostenible. Las ciudades son dinámicas. ¿Qué nos pasó a nosotros? En los fines de los 70, principios de los 80,
vino un crecimiento enorme de la ciudad de Formosa, que era una ciudad que estaba contemplada hay razones históricas que te cuentan, esto de cómo se llama, después de la guerra de la Triple Alianza, la visión del conflicto de hipótesis de guerra, del gobierno central que planteaba que no se tenía que desarrollar, ¿no es cierto?, Formosa y Misiones, hacía que Formosa estaba prevista para 50.000 personas. Y para de contar. Claro. Nos pasamos, éramos 70.000, 80.000, todo bárbaro. Pero de un día para el otro pasamos a ser 200.000 habitantes. O sea, se duplicó, se triplicó. Y eso ocurrió, un fenómeno reciente, ocurre a fines de los 70, en los 80 principalmente. Y por eso está muy bueno lo que el gobierno provincial plantea respecto al tema de dotar, sobre el concepto que yo llamo ciudades intermedias, que es que las ciudades del interior tengan, digamos, los servicios como para quedarse. Para que no vengan. Quedarse. Para que no. A lo cual hay que sumar el tema del empleo, Claro. ¿no es cierto?, también como una cuestión fundamental, para no ir a las grandes ciudades. Esto no es un problema de Formosa, es un problema, no hay ninguna ciudad en el país que tenga solucionado esto. Hay algunas que están en mejores condiciones. Nosotros estamos en el medio porque, si bien nos faltan cosas, pero no estamos tan apremiados. Pero tenemos que empezar allá sobre la base de lo que se plantea de la descentralización, que no tiene que ser solo administrativa. Tenemos que ir generando nuevos espacios que, por ejemplo, la nueva Formosa lo es, va con esa idea. El polo científico se construyó en Formosa, también va con esa idea, se construyó a 16 kilómetros de la ciudad, en un lugar donde no está planificado que la ciudad vaya, ¿no es cierto?, va hacia otro lugar. Tenemos la circunvalación, tenemos las autopistas, ahí volvemos a otros ejemplos de un gobierno nacional centralista que no nos ayuda para realizar esas obras que son necesarias. Y hay muchísimas otras más. Y creo que estoy convencido que si nosotros generamos estos ámbitos participativos, los mismos vecinos van a ir ayudando a orientar hacia dónde tiene que ir la ciudad, proponiendo y ganando espacios que quizás hoy lo tenemos en la ciudad y que con pequeñas modificaciones podemos hacer una ciudad con mayor visión y con una proyección mucho más larga. ¿Y esto de la peatonal, qué te parece? Maravilloso, sí, me parece muy bueno, porque en definitiva tiene que ver con diseños actuales en las que nos tenemos que empezar a acostumbrar también los vecinos a que las ciudades modernas tienen que tener estos espacios. Y más si hay una idea de turismo, etcétera, etcétera. Ahora, todo esto también va a conllevar a ir tomando otras decisiones, si tenemos que ampliarla. Mucha participación tiene que haber para eso, tiene que haber participación. La actual gestión, y discúlpenme que insista con esto, porque bueno, uno no puede soslayar, si no estamos hablando en el aire. La actual gestión planteó ahora un ordenamiento territorial que ellos llamaron POT4, al igual que la ley provincial, de la cual yo también participé, pero eso tiene que ver con los aspectos de los espacios productivos o rurales. Plantea un ordenamiento a través del POT4 que está buenísimo, pero hay que agregarle la participación. La participación no solamente de los aspectos técnicos, porque lo participativo, si bien tiene mucho el ordenamiento, tiene mucho que ver con lo técnico y lo científico, también tiene mucho que ver con que no resulte una imposición a la comunidad. Que muchas veces la gente resiste a eso. Pero claro, Sí. entonces tiene que haber participación. Los ordenamientos tienen que ser armónicos, consensuados. Tiene que haber la instancia previa a la participación para la correcta toma de decisiones. Y ese es el desafío que nos toca ahora a los que nos proponemos como intendentes en este nuevo escenario. Así que bueno, a todos. Yo independiente, es decir, yo tiro esta idea,
a modo de no decir que esto es una idea mía, sino que es lo que yo pienso, que es lo que yo haría si soy intendente. Pero de ella que considero que cualquiera sea el espacio del intendente, va a tener que avanzar en esto, porque si bien parece como algo difícil, en realidad no lo es y facilita muchísimo las cosas. Los ordenamientos no son imposiciones, no son decisiones unilaterales. Si la sociedad lo toma como eso, vamos a tener problemas que la sociología ambiental hoy te las identifica con autores que han hablado sobre esto y que ha generado los movimientos verdes en Europa, por ejemplo. Me estoy yendo un poco el tema, pero como para fundamentar lo que digo, respecto a lo que se habla, hay un autor que se llama Beck, que habla de que las sociedades europeas estiman o consideran, que se les impuso un modelo industrial del cual ellos no formaban parte. Entonces, hay los movimientos ecológicos en Europa que se oponen a un montón de cuestiones que por ahí pueden ser positivas, pero devienen de esa imposición que hubo. Por eso es que empezó a generarse desde los 80 la cuestión del tema participativo. Hay un origen que es la Eco Río en el año 1992 que mete el tema de la participación. Y fíjate vos que nuestra ley provincial ecológica, que es del año 1993, toma la cuestión participativa establecida en la Eco Río 92. Falta que lo metamos en la toma de decisiones municipales. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por la entrevista, por venir hasta el diario y éxitos para todas estas propuestas que son muy interesantes realmente. No, gracias a ustedes. Yo ya puedo decir que es un éxito mi participación y la del grupo que nos acompaña, el grupo de personas, porque fundamentalmente nuestra intención es ir instalando temas de debate en aras de la construcción de una ciudad sustentable, cuyos desafíos son enormes en un mundo con muchos problemas, donde nos gobierna la complejidad, lo lineal ya no existe más, todo es muy complejo, y justamente por esa complejidad es que las soluciones, como decía Edgar Morin, el autor de la teoría de la complejidad, las soluciones vienen en términos de conjunto. Así que de ahí mi insistencia en volcarnos en los temas participativos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.